Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, agradecida de la gente que comparte este video, que se suscribe, que le da like y que comenta, que nos acaba. Y aquellos que todavía no tienen sentido común y preguntan, ¿por qué tiene la misma ropa? Señores, Dios mío, por los clavos de Cristo. Esto es un uniforme. Nos acompaña hoy por 26ª vez un hombre querido de esta casa, un jurista, el doctor Cándido Simón. ¡Aplausos! Yo soy coproductor de aquí. Un poco, sí. Gracias de los asesores jurídicos claro, de este programa. Este programa se caracteriza por buscar, por plantear pensamientos libres. Este es un programa de pluralidad en términos intelectuales, en términos políticos, en términos sociales y en términos incluso de entretenimiento. Y como un ejercicio al que todo el mundo tiene derecho de réplica, un ejercicio al que todo el mundo tiene derecho a decir su punto de vista sobre un planteamiento que se haga aquí. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo que nos honra con su amistad, el doctor Cándido Simón, como debe ser. Doctor, ¿cómo está usted? Feliz. Feliz. Sí. Tomé esa decisión hace mucho. Tomé esa decisión. Qué bueno. Doctor. Además, yo cumplo años pasado mañana. Mejor todavía. Exacto. Lo celebro. Después de esta edad, uno lo celebra. Okay. Doctor, el presidente de la República, recientemente reelecto presidente de la República, Luis Abinader Corona, ha anunciado sus intenciones de poner ante el Congreso Nacional un anteproyecto que permita hacerle ciertas reformas a la Constitución de la República. Como un jurista avisado, como es usted, preparado y bien formado, yo le pregunto, ¿necesitamos una reforma constitucional? ¿Se justifica en este momento? ¿Va? ¿Es válido? Lo primero es que él no lo anunció ahora. Él anunció antes de las elecciones. Sí. De hecho, mandó a preparar con un grupo de juristas un preproyecto de ley para esos propósitos. Okay. Yo lo tengo. Y recientemente me lo reenvió el consultor jurídico del Poder Ejecutivo porque se lo pedí, porque el presidente lo anunció de nuevo. Les recomendaron hacerlo después de las elecciones porque los reeleccionistas se resistieron. Estoy hablando de Leonel Fernández, que se reeligió. Estoy hablando de Danilo Medina, que reformó la Constitución del año 2010 de Leonel Fernández. Cuando pase la pasión política, así como se habla de la Constitución Juan Bosch de 1963, se hablará de la Constitución Leonel Fernández del año 2010. Danilo Medina la mandó a modificar, a reformar en el año 2015 para reelegirse, e Hipólito Mejía antes de eso también. Consecuentemente, la reelección es mala para los demás. Lo que importa retener es que le dijeron, mire, presidente... Pero si ese preámbulo tú estás haciendo de que la reelección es mala para los demás. Para los demás, sí, porque todos se reeligen. ¿Usted está apoyando entonces un tercer periodo? No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que los legisladores y los alcaldes y los directores, los vocales y los directores municipales, todos se oponen a la reelección, pero ellos se reeligen. Que así es. Sí. Y además todos dicen... No, lo que que no tienen el... Y los presidentes dicen, cuando son candidatos, yo no me voy a reelegir. Todos. Entonces resulta que después modifica la Constitución para reelegirse o se repostulan. Lo que importa es... el presidente lo ha propuesto antes y eso entonces le sugirieron dejarlo para después. Él tiene algunos criterios que uno puede compartir o no de por qué no es reformar la Constitución, es avanzar en lo que falta. De hecho, cuando Danilo Medina en el año 2014 hizo la propuesta de reforma para él reelegirse en el 2015, que fue donde se propuso reelegirse en 2016, me invitaron a un panel para ese propósito y yo propuse, un grupo de juristas propusimos ampliar la propuesta de reforma. Y entonces me sacaron del panel. Porque nada más era para la reelección, tú ves. Me sacaron del panel. Ahí participó Julio Curi, ahí participó Farides, que fue la que coordinó, aunque no tenía que ver con Danilo Medina, sino la jurista Farides Raful. Participaron en ese panel y yo estaba invitado. Participó también Nace Perdomo. ¿Qué año estamos hablando?
estaríamos hablando de 2014, porque fue el 2015 que se reformó para él reelegirse. Pues la idea nada más era modificar el artículo 124 y otro provisional que establece esencialmente el transitorio de esa constitución de 2015. Dice esencialmente, si el presidente Danilo Medina, no lo dice expresamente, no podrá reelegirse jamás después que pasen estas elecciones de 2016. Un transitorio que le pusieron. Lo que importa retener es que la propuesta de ahora no es más que una repetición coherente del presidente ahora reelecto antes de las elecciones. Solo que le dijeron, por cuestión de prudencia, dejemos eso para después. Yo sí creo que hay cosas ¿Pero qué proponen en ese anteproyecto? Mira, en esencia, yo sí creo que hay algunas cosas que proponer. Por ejemplo, ¿qué hacen los gobernadores? Los gobernadores locales, que son una delegación del Poder Ejecutivo, eso fue Trujillo que lo instauró para él mantener control en las provincias. De hecho, era un capitán de la policía y o del ejército el que debía ser gobernador, según esa ley, según esa reforma. En consecuencia, ya un gobernador, a raíz de la ley 176 que crea los municipios, digamos, el gobierno local, aquel que trajo Juan Pablo Duarte de Cádiz, que es lo único que Juan Pablo Duarte trajo, porque Juan Pablo Duarte no hizo una propuesta de constitución, sino unos apuntes de constitución de fortalecimiento del gobierno local, que son los ayuntamientos. Eso se incorporó en la ley 176. Consecuencia, el gobernador, digamos, el director, el que dirige el gobierno local, es el ayuntamiento. Para que un gobernador ya, por ejemplo, ¿no? El vicepresidente es como una postalita que espera que el presidente no esté para gobernar. El vicepresidente debe asignársele funciones. Por ejemplo, presidir el Consejo Nacional de la Magistratura. No que sea de que el presidente y en falta del presidente que sea el vicepresidente. Debe atribuírsele funciones al vicepresidente. En muchos países es así. Si no es malo el ejemplo, por ejemplo, en Nicaragua. Si no es malo el ejemplo, porque en Nicaragua la vicepresidenta es la esposa del presidente, pero eso es un tema ya de otra naturaleza. Pero en este caso, la vicepresidenta por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que es del juez, debe reducirse los políticos y ampliarse los jueces. Me explico. Sí, estoy de acuerdo. Me explico. Y sacarle más poder al Ejecutivo. Fíjate, el presidente de la República. A falta del presidente, el vicepresidente. El Procurador General de la República lo designa el presidente. El presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, que son del partido del presidente. Y además de eso, dos políticos de la oposición. Si tú sumas el presidente, vicepresidente o vicepresidente, Procurador General de la República, quien que sea, que es un ministro de la presidencia. Sí. El Procurador General de la República le corresponde un asiento en el Consejo de Gobierno, porque es un ministro de Justicia que era antes. En consecuencia, más 4 políticos, que son los legisladores, y sin embargo, para elegir ¿qué? Los jueces del Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Pero resulta que la Suprema Corte de Justicia tiene 2 jueces ahí. El presidente y otro. Y el Consejo y el Tribunal Constitucional no tiene un solo juez. Ni el Tribunal Superior Electoral, que es lo que son de las cosas que hay que reformar. Y otra cosa. ¿Eso está contenido en el anteproyecto? No, eso está en la Constitución. El anteproyecto me lo reenviaron ahora y no quiero entrar en comentarios porque es posible. Yo le sugerí que reincorporaran eso, el tema de las reformas de los que nombran a los jueces de las altas cortes, para que se incorporen, se saquen más políticos, se saque un juez de la Suprema Corte de Justicia, que participe uno de cada uno, ¿no? Lo explico breve. Un juez del Constitucional, que puede ser el presidente o quien se designe, uno del Tribunal Superior Electoral, uno de la Suprema Corte de Justicia, uno del Congreso, del Senado y uno de la Cámara de Diputados. Exacto. Fíjate que es el único organismo constitucional donde comulgan los 3 poderes del Estado. Eso transforma la teoría de Montesquieu, que es de que la separación de poder no es separación de funciones. Aquí comulgan los 3. Es el único organismo donde participa el poder legislativo, el judicial y el legislativo, pero no participa el constitucional. ¿Y qué propone sobre el presidente esa actualización de la Constitución? En específico... Perdón, pero usted va a trabajar en eso con ellos dentro de esa modificación. Yo le pedí que me permitieran, sí.
gratis. Pero puede hablar entonces. Sí. No tiene conveniente. No, yo no estoy designado. Okay. Lo que sí opino es que si usted quiere que las cosas cambien, debe dar un paso al frente. Consecuentemente, yo le pedí a Antoliano, al consultor jurídico, que me reenviara la nueva propuesta y pretendo participar. No tienen que invitarme. Así como a los cumpleaños míos no hay que invitarme, yo voy, ni las bodas. Porque el día que tú te mueras, el día que un amigo se muere, uno va sin que lo inviten. Exacto. O se enferma. Consecuentemente, yo no sé por qué es que hay que invitarlo para uno a hacer aportes que tenga desde el escenario que sea, porque somos ciudadanos. Depende, doctor, porque parece, ¿cuál es su partido? ¿No van a invitar a un enemigo? ¿En mi partido? Ajá, su preferencia partidaria. Yo voy a formar un partido que se llame PANA. Doctor. Es más, óyeme a mí. Escúchame. Ninguno. Tú sabes que los que votaron por ninguno fueron 47%. No, pero ahí escribieron de todos ladrones, que yo qué, las boletas, es una locura. Doctor, le quería preguntar. ¿Y cuál es su propuesta? Ninguna. ¿Y para qué hay partido? Para buscarme lo mío y hacer favores. Le quería preguntar. Es lo que falta en este país. Tú, locura. ¿Usted sigue siendo el abogado de Elizabeth Silverio? No me cambie la conversación. No, pero para saber. Es para saber si usted sigue o no. Sí, yo soy el abogado que coordina su defensa. O sea, que usted va para juicio ahora. ¿En este mes? Eso, según me han dicho, porque no lo han notificado de nada. Oh, y la prensa lo sabe y usted no lo sabe. Es que ustedes llegan primero. A ustedes les envían las imputaciones primero que a nosotros, los abogados y a las partes. Pero eso está mal, doctor. Bueno, yo espero que cambie, pero tú sabes que hay una justicia mediática y hay gente que son fiscales youtubers. Ay, sí, santo. Pero no voy a entrar en eso. Pero no nos dijo qué contempla ese anteproyecto sobre el presidente de la República. Mira, en esencia, no se toca el tema. En esencia. Oh. En esencia no, porque si tú quieres que hablemos de reelección, no está consignado en el proyecto. No se toca nada sobre el presidente de la República. Pero además, si el presidente de la República quisiera repostularse, que no es lo mismo que reelegirse, el derecho a ser elegido no tiene la Constitución. Es el derecho a usted postular para que la gente decida, porque nadie tiene el derecho a ser elegido, sino a ser elegible. Ajá. Por eso la Constitución dice el derecho a ser elegible. No elegido, pero lo que sí importa es que eso no está ahí. Y quiero pensar. ¿Y qué candado que él quiere ponerle? Quiero pensar, sinceramente, que el presidente hasta ahora ha demostrado ser bastante transparente y honesto en su gestión. No, tranquila, que todo va a salir bien. Por ejemplo, te voy a ayudar en esto. La opinión del invitado, cuando no te favorece, también tiene que aprender. Te voy a ayudar en esto. Pero tranquila. No te favorece. ¿En qué usted dice? Por ejemplo, abierto, es la idea. Más que honesto, lo de la honestidad lo veremos después que salga, porque generalmente procesan después que salga. No, porque ni siquiera es por eso. Pero no. Mira qué. Por ejemplo, en la propuesta, él no incorporó el tema de la reelección. Sería una locura hacerlo, pero él tiene en este momento, o su partido, la posibilidad de imponer una reforma constitucional si lo quisiera, que incluya la reelección. Ahora, Hipólito dijo que no se iba a reelegir, por lo que me comentaron, y después lo hizo. Danilo dijo lo mismo y después lo hizo. Lionel dijo lo mismo y después lo hizo. Y Abinader lo dijo en el 20. Sí, después lo hizo. Por eso yo prefiero esperar que las cosas fluyan antes de hablar del tema de la reelección. Ahora te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que la reelección no es mala en sí misma. La pregunta mía es, yo no tengo que ver con ese tema, ni tengo que ver con partido político. Los políticos no me quieren, pero yo soy irredento. Quizás por eso, o creen que lo soy. El punto es que si un funcionario, cual que sea, lo está haciendo bien, la pregunta es la mía, ¿para qué cambiarlo? ¿Quién ha dicho que el hecho de que se haya un proceso de reelección sea malo para el sistema democrático? De hecho, la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos ha dicho que la reelección en sí no tiene que ver con una violación de derechos fundamentales. Lo estoy diciendo porque yo sé que vienen por ahí. Si entraran en eso, el presidente entrara en eso, desde mi punto de vista sería un error, porque a Danilo le fue mal, a Hipólito le fue mal, y a Leonel no le ha ido tan bien con insistir en volver a la presidencia. ¿Te das cuenta? Hay un momento que usted tiene que salir ya. Por ejemplo, es correcto. A mí me han insistido que
que postule para la presidencia del Colegio de Abogados. No, pero Dios tiene que salvar a ustedes. Pero por Dios, no es por eso, no es por eso, no es que hay que ser indiferente, porque ¿en qué está el Colegio de Abogados? Es lo mismo, no se quedó. No es por eso, óyeme lo que es que usted no puede ser indiferente. Ahora bien, este es un tiempo de la generación que me sucedió. Si lo hacen mal, problema suyo. Yo le colaboro y le participo. De hecho, hice varias propuestas para que hicieran un encuentro cuando se armó esta crisis. Y le dije, va a terminar en el limbo, y está en el limbo. Ahora, ahí hubo unos componentes políticos en las elecciones pasadas, de políticos en las elecciones pasadas, que nunca contribuyeron ni fueron gremialistas, sino que al contrario, incluso uno de ellos, que es abogado, jefe de un partido político, no voy a decir el otro detalle, pero le quitó al Colegio de Abogados, o negoció en una gestión de un miembro de su partido con el Colegio de Abogados una permuta de un solar que tenía en la Caonabo o la Nacaona con Luperón. Que estaba el club del Colegio de Abogados, que eso debe costar todo el dinero del mundo ahora, y se lo negoció el otro permutó por una ciénaga en San Cristóbal. Es decir, y no fueron gremialistas nunca. Sin embargo, ese componente fue el que se metió en el medio entre la fuerza del pueblo apoyando a Surún y compartes y a Potentini, y por otro lado el PRM apoyando a Joan. Y yo les dije en un momento determinado, señores, se le va a trancar a la cosa. No me hicieron caso, convoquen de nuevo a elecciones, por lo menos a nivel nacional. Y ahí está todo en un punto muerto. Incluso Potentini, lo he visto haciendo algunas propuestas. Yo voté por Potentini y lo apoyé desde el escenario que yo estaba. Me chapearon. ¿Cómo que lo chapearon? Porque después que yo fui y voté, al otro día me dicen que había una alianza con Diego José García, que Diego dice que si digo Diego, que si no digo que no fue. Entonces me confundieron. Ahora yo oportunamente con el colegio les dije, y te cambié la conversación hábilmente. Yo estoy dejando, hable lo que usted quiera. Al colegio de abogados les dije, señores, deciden una comisión de juristas notables, yo no tengo que estar, para que saque un encuentro al margen de los intereses partidarios, porque se creían, la gente de la fuerza del pueblo y la gente del PRM se creían que ganaba el colegio de abogados, ganaba la presidencia de la República. Cierto. Eso es el debate ahí. Sí, cierto. Y no me hicieron caso, ahí estamos en el escenario que ellos quieren. Doctor, aquí estuvo el connotado, reputado ex juez, juez de instrucción, ¿no? Juan Miguel Castillo Pantaleón, catedrático, hombre versado en temas jurídicos, legales. Antihaitiano. Agrégale eso. Es antihaitiano. Bueno, está bien. No. Él tiene una teoría sobre el tema de la migración haitiana que yo no comparto, pero respeto muchísimo. Con la misma fuerza que yo exijo respeto por mis ideas, con esa misma fuerza entonces, exijo respeto por las ajenas. ¿Usted va a decir la de él? Sí, claro. Bien. Entonces, él dijo la suya. Sí, no, pero la suya. Sí. No. Vamos al tema que tiene que ver con el planteamiento que él hizo sobre un hecho histórico de la historia reciente, contemporánea de la República Dominicana en cuanto a hechos de dolor, de sangre que cercenan la libertad de expresión en la República Dominicana, que es el caso Orlando Martínez. Que cuando en ese entonces era fiscal del distrito, el doctor Guillermo Moreno, él dijo que le fue llevado de nuevo el caso para que no perima, de parte de la familia, sobre todo de parte de la madre, y que Guillermo desestimó, ¿no? La querella. La desestimó. No solamente eso, también dijo que en realidad nunca Guillermo Moreno citó para un interrogatorio al expresidente de la República, Joaquín Balaguer, sino que fue él. Y otras cosas más que si usted vio la entrevista, una de las razones por las que está aquí, es para que nos arroje luz o corrobore los planteamientos y la tesis sobre lo que ocurrió en esa época sobre el caso Orlando Martínez, fiscal del distrito Guillermo Moreno, expresidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. Adelante. Sí, mira, excelente exposición. Vi la entrevista. Porque, sí, sin duda, modestamente. Oratoria, soltura, bagaje, expertise. Igual que yo. La expresión oratoria. O sea, yo soy cándido. y eso es mi candidez. Mira, voy a hablar en primera persona de un fenómeno histórico y de agentes
actores del sistema judicial en ese momento histórico. De manera que pido la comprensión, si soy bastante crudo o directo, para poner un punto de un evento en que yo estuve ahí. Bien. Cuando Guillermo Moreno, cuando Leonel Fernández llega a la presidencia de la República. 96 fue eso. Sí. Nosotros nos conocíamos desde el edificio 10. Jesús Félix Jiménez y yo éramos compañeros de oficina, socios, compañeros de tesis. Jesús Félix Jiménez hoy es viceministro de Interior y Policía para Asuntos Comunitarios. Carlos Balcácer y Jesús y yo estábamos en el quinto piso del edificio 10 en el Conde. José Rafael Vargas también, que en esa ocasión éramos juristas nada más. José Rafael Vargas era periodista y se manejaba más como periodista. No estábamos juntos, Jesús Félix y yo sí, pero estábamos en el quinto piso del edificio 10 en el Conde. En el edificio 10, en el cuarto piso, estaba Abel Rodríguez de la Orbe, nuestro padrino de tesis y profesor. Con él estaba Leonel Fernández, Margarita después de Fernández, estaba Radamés Jiménez, Miriam Germán, Conchita, y al lado de ellos estaban Guillermo Moreno y su esposa Aura Celeste Fernández y Jacobo Simón. Lo de Simón, no somos familia por ello, porque él es blanco y yo no, y alto. Lo que importa es que esa camada estaba ahí y nos conocíamos y compartíamos ahí. Cuando Leonel sale candidato a la presidencia, a la vicepresidencia en el año 2000, en el 94, Radamés nos pidió a todos que como que nos incorporáramos a un movimiento de abogados externos. Muchos no quisieron, yo me incorporé como abogado externo y Abelito coordinaba el grupo de abogados de Cambio 94. Yo era el vocero del grupo. E hice campaña por Leonel Fernández. Digamos el amigo, el compañero, más que el amigo, el compañero, la persona que teníamos visión común. En el 96 se sale candidato a la presidencia de la República y yo me integré en el mismo movimiento como vocero del movimiento Leonel 96. Estoy hablando de hechos históricos que tuvimos ahí. Cuando Leonel lo designan, yo era secretario general del Colegio de Abogados, seccional de título del Colegio de Abogados, y tenía bastante presencia pública, ya ejercía, tenía 8 años ejerciendo más o menos. Y Juan Bolívar Díaz, le abrieron un proceso en la 7ª Cámara Penal. Duarte Canán era el fiscal y Severino era el juez. Oye, tu amigo Duarte Canán. ¿Por qué? Porque Juan Bolívar Díaz había escrito un libro denunciando actos de corrupción supuestamente en la CDE y mencionaba a Generoso Fernández, que era como relacionista público de ahí, y le abrieron un proceso a Juan Bolívar y lo condenaron en defecto 2 años de prisión en ausencia. Cuando eso existía, Duarte Canán pidió el dictamen y Severino lo condenó. Varios juristas, entre otros Modesto Martínez, que hoy es juez de la Corte, y yo, entramos en esa ocasión, 1996, como defensa de Juan Bolívar Díaz. Y entonces, y Sonia Vargas también, entre otros juristas. Entonces decidimos ir donde Guillermo, que estaba recién nombrado. Le expliqué, yo dije, Guillermo Moreno no compartió ese criterio porque yo lo conozco, sé de dónde viene y no creo que eso sea. Conversamos con él y efectivamente no fue así. Interpusimos recursos de oposición. Le cuento el largo, lo hago corto. Y entonces se quedó el proceso ahí porque cuando tú interponías un recurso de oposición en esa ocasión, la sentencia quedaba como si no existiera. Al día, esa misma tarde, hablamos muchísimo con él de la gestión, cómo debía ser. Y esa misma tarde, después que salimos de ahí, 6 de la tarde, él me intersecta, porque yo vivía en Ciudad Nueva, cerca del Palacio de Justicia, 2 o 3 esquinas de ahí, y me pide que sea su ayudante. Yo le dije que lo pensaría. Cuando llegué a mi casa, Aura Celeste, su esposa... Ayudante al fiscal. Sí. Aura Celeste, su esposa, me llamó y me dijo, Cándido, te agradezco infinitamente que ya has aceptado. Y yo, ¿qué es lo que yo acepté? El punto es que pasé a ser ayudante de fiscal de Guillermo por 9 meses. En esa ocasión se inició el proceso de transformación del sistema de justicia en el país. Desde ahí, y la Suprema Corte de Justicia, coordinado con Jorge Subero Isa. Abel Rodríguez de la Orbe, Procurador General de la República. Y en esa ocasión, en esos pequeños tiempos, se procesó el caso Llena Saibar. Fue en esa gestión. En esa gestión fue que se... ¿El viejo código? Sí, pero fue en esa gestión de Guillermo Moreno. Fue en esa gestión que se procesó y se acusó al exdirector del IAD, el señor Guzmán, por el caso Bahía de las Águilas. Ahí fue que comenzó el evento. Fue en esa gestión y en esa ocasión que se procesó por el caso de Lotería Nacional, que se hizo una imputación Mazurca, caso Mazurca, por 100 millones de pesos, y fue ahí que se descubrió. Y fue en esa ocasión y en esa gestión que se procesó
y se acusó y se arrestó a los que mataron a Orlando Martínez. Guillermo Moreno era fiscal del distrito titular. Óigame cómo sucedió eso. Y la creatividad de Juan Miguel, cuyo secretario era... ¿Cómo que la creatividad de Juan Miguel? Déjeme terminar. Sí, porque él es bastante creativo. Ay, Sí, Dios mío. sí. ¿Qué es ser creativo? En el caso de Juan Miguel. Te lo explico ahora. Del doctor Juan Miguel. ¿Por qué usted le llama creativo? Porque escribió, bueno, estoy hablando de hechos históricos, no tiene que ver con lo personal. Su esposa, Leila Roldán, una mujer, una literata de calidad, escribió un libro llamado Archivos de Instrucción, donde evidentemente la fuente es él, porque era juez del cuarto juzgado juzgado de instrucción, no de la instrucción, sino de instrucción, que era un juez que investigaba y acusaba, y procesaba y metía preso. Era juez y fiscal. ¿Qué lo dijo aquí? Como si eso fuera bueno. Y lo dijo como si fuera bueno. El punto es que en esa ocasión él era el juez del cuarto juzgado de instrucción. Leila Roldán, su esposa, escribió un libro titulado, después que procesaron el caso Orlando Martínez, Archivos de Instrucción, Archivos de la Instrucción o de la Instrucción, algo así, donde ella narra que a él le llegó la información, su esposa y escritora, que a él le llegó la información porque un señor en un cañaveral de San Luis lo convocó. Y él fue solo a ese cañaveral de noche. El señor tenía un sombrero, nunca le dio la cara. Y ese señor fue el que le dijo quién mató a Orlando. Lo dice el libro, no estoy inventando. Eso es creatividad ingeniosa de una literata con su capacidad, pero yo quiero imaginarme que siendo una mujer que escribe como escribe y escribía y tiene la fuente durmiendo en su cama, en su aposento, quiero imaginarme, y yo también tengo creatividad, que la fuente era él, porque ella no fue con él al cañaveral. Lo dice el libro, no estoy inventando. Ok. Mira cómo se descubrió eso. Guillermo Moreno nos dio la facultad, por confianza a nosotros, a su equipo, de ejercer la función con carácter y con independencia. De hecho, yo fui encargado del Departamento de Asuntos Criminales, que es el que coordinaba con los jueces de la instrucción, incluyendo a Juan Miguel, que era el de la cuarta. Se formó un departamento para eso. Y puedo hablar de mí porque yo, en primera persona, porque estuve ahí, de lo que importa, porque hay otros componentes. Y entonces, en ese departamento, se designaron varios fiscales que por primera vez en la historia fueron designados por concurso, no por cuña política. Entonces, yo coordinaba a Lino Vázquez, que después fue juez del Tribunal Constitucional. Yo coordinaba a Ildefonso Reyes, que también fue juez del Tribunal Constitucional años después. Yo coordinaba a Rosana Reyes, que no hay que explicar quién era. A Laura Guerrero, que después fue coordinadora del DEPRECO. Germán Dani Villalona, que después fue fiscal antilavado, procurador general antilavado. A Perfecto Acosta, que después fue el primer fiscal. De aquel lado. El segundo fiscal, el primero fue Edilio Ibares, de Santo Domingo Oeste. Sí, esa camada surgió de ahí, entre otros. Bueno, desde ese departamento se coordinaba con los jueces de instrucción. Y la información que a nosotros nos llegó fue la siguiente, que entonces hubo un momento que nosotros tomamos la decisión y la instrucción se dio, miren, aquí todos somos fiscales. Todos somos abogados, cada cual toma las decisiones que corresponden conforme a su conciencia y la ley. Ahora, si hay algo que puede ser sensitivo, pues me lo hacen saber para yo hacérselo saber a Guillermo, ¿no? Porque hay temas sensitivos. Entonces, había casos, le dijimos, antes se apelaba, tú disponías la orden, era de que OPE significa orden de prisión. Oye, tú, sin explicación. Sí. Y Juan Miguel compartía eso, o lo compartió aquí, o después... Sí, y después cuando tú decidías apelar, tú decías, si no estabas de acuerdo con un auto no lugar de un juez de instrucción, tú decías, se apela porque no estoy de acuerdo. Yo le dije, no pasa así, no. Nosotros venimos del ejercicio diciendo que debe ser de otra manera y hablando de derechos humanos y cuantas cosas. Entonces, usted tiene que explicar por qué apela. En un parrafito. Ahora el código incorporó que se debe explicar de manera motivada por qué recurres. Estoy apelando este auto no al lugar por tal y tal razón. Si tú no tienes una razón para apelar, no apeles, que nosotros respondemos. Vincho se molestó con eso y entonces comenzó a criticar a Guillermo desde el escenario de enfrente, de la acera de enfrente, que es más fácil. Vincho Castillo. Y Guillermo llegó un momento que dijo, bueno, Marino Vinicio Castillo padre. Sí.
Porque Guillermo estaba trancando gente de, tú sabes, Lotería Nacional, varios casos, Llenas ¿Eso de la Jaibar. lotería fue realmente o fue por el reportaje de Nuria? Porque Nuria le hizo un reportaje en la época. Nuria siempre hace su reportaje. No, nosotros no estábamos por aclamación popular. Y todo el mundo lo sabe. El punto, pero si tú tienes una información de esta naturaleza, tú debes por lo menos investigarlo. Una vez presentaron una denuncia contra un fiscal, un tipo en Villamella, que era todo el distrito, contra uno de los fiscales de allá, de que él estaba vaqueando a no sé qué quién y cuántas cosas. Por una denuncia fea, yo lo vi y le dije a Guillermo, vamos a investigarlo. Y lo investigamos. Y resulta que era mentira. Tú ves, o sea, tú debes reaccionar aunque sea por una denuncia. Ahora no fuese el motivo. Lo que importa retener es que Vincho entró en confrontación con Guillermo. Y llegó un momento que Guillermo le respondió. Incluso dio en el tema, en la mesa. Dijo, si él quiere dirigir la fiscalía, que venga él a dirigirla, pero aquí lo dirijo yo. Y entonces... ¿Eso fue a quién? A Vincho Castillo. Se confrontaron, hubo una confrontación pública. Entonces Vincho llegó un momento que parece que se quedó como sin muchos argumentos. Y dijo, lo que pasa es que él no sale con su mujer porque él es más chiquito y es cojo. Sí, yo recuerdo. Él no baila con su mujer. Óyeme a mí. Sí. Él no baila con su mujer porque ella es más alta y él es cojo. Entonces Guillermo es lo que es un infeliz. Entonces ya el tema se... De la Rosa, que había participado en la muerte de Orlando Martínez, lo vio. Que vivía por ahí por el Sánchez Quisqueya, ¿Vio a quién? Vio el confrontación de Guillermo con Vincho Castillo, que nadie se atrevía. Ajá. Y le dijo a Piedad. Piedad es la esposa de Lino Vázquez. Era y es. Estoy mencionando gente. Mira, yo quiero hablar con la mujer de Lino. Dile a la mujer de Lino Vázquez, a su esposa le dijo, que iba junto con Piedad al mismo salón. Por ahí por el Sánchez Quisqueya hacia la de Filló, hacia allá. Dile a la mujer de Lino que yo quiero hablar con él. De la Rosa. Y Lino lo ve, se entrevistan y él le dice, mira, yo sé quién mató a Orlando Martínez, pero yo solo se lo digo a ese señor, al fiscal de distrito, Guillermo Moreno. Estoy mencionando nombres, sí. Ok, Lino le explica eso a Guillermo. Guillermo lo manda a buscar. Guillermo no era muy accesible porque decía, si ustedes son fiscales y son funcionarios, funcionen. No me llenen el despacho de cosas. Y era así, teníamos autoridad para eso. Y evidentemente casos sensitivos se lo comunicábamos. Sí. Entonces, Lino es quien le lleva a De la Rosa a Guillermo Moreno. Y él le dice, óigame una cosa. Modesto Martínez y Lino estuvieron ahí. Yo sé quién mató a Orlando Martínez. Pero la única manera de yo decírselo es si usted me deja preso aquí. Oh. ¿Cómo que lo dejo preso aquí? Sí, porque si yo le digo y salgo allá afuera me matan. Yo participé. Ay, Dios mío. Y él es quien le narra a Guillermo en presencia de Modesto Martínez, que hoy es juez de una corte, creo que está en niñez y adolescencia, miembro del Consejo del Ministerio Público hoy. Le narra el evento. Cuando eso pasa, Guillermo llama a Abel Rodríguez del Orbe, que es el Procurador General de la República, que junto a Negro Veras habían sido abogados de la familia de Orlando Martínez, sí, de muchísimos años antes. Y entonces viene el evento y el tipo narra todo. Guillermo le dice, ¿tú quieres que esto se grabe? Sí, señor. Y hay un periodista, de cuyo nombre no me voy a recordar, que grabó eso. Luis Aybar hizo contacto con ese periodista muy reputado de la época y lo sigue siendo. Y ese periodista vino y grabó la declaración de la Rosa en un cuartito contiguo que había al lado de la fiscalía ahí mismo. Ahí fue incluso que descubrimos en la conjura de la Lotería Nacional, porque Mario Núñez, estoy hablando de otro tema, Mario Núñez y Mazurca. Mario Núñez, recuerda que se armó el revolú con una persona que cantó un número que no era ese. Entonces resulta que arrestaron a Mario Núñez, que fue el que manejó la maquinita de caso de lotería. Estoy mencionando otra cosa. En un cuartito como este, a Mario Núñez se le llamó para entrevistarlo. Y después que estaban hablando con él, Modesto era. Había un tema que se grababa, una cámara que grababa, y entonces llegó Mazurca, trajimos a Mazurca.
Se les dejó solo un ratito y comenzaron a hablar. Mira, yo no he dicho nada, yo no he incriminado, ni yo tampoco. Ahí que se descubre el tema de ellos dos, pero en ese cuartito ahí lo entrevistaron a De La Rosa. Y entonces De La Rosa es el que da toda la información. Razón por la cual se llama Juan Miguel Castillo Pantaleón, que era el juez de instrucción que tenía el caso. El juzgado de instrucción, porque eso tenía muchísimo tiempo en ese juzgado. Por eso él dice, yo era chiquitito cuando sucedió, pero que desde esa época ya estaba apoderado el juzgado. Y le voy a explicar por qué Guillermo desestima la segunda querella. Y Juan Miguel no la recibió. Es porque de hacía muchísimos años había una querella de la madre de Orlando y sus abogados de la época. Si tú vienes y te querellas de nuevo, se te va a caer el caso porque parece nuevo. Esa es la explicación que él nos dio deshonestamente de por qué Guillermo desestima la segunda querella. No diga deshonestamente. Claro, porque él sabe lo que está diciendo y lo hizo con saña y viene y le trae la denuncia, la desestimación a ustedes. Y tú te crees que yo no sé de comunicación. Yo no sé de eso, pero me han dicho que es así que se hace. O sea, trae el dato, pero no da la información que te estoy dando. Es decir, si tú en un proceso viejo te querellas de nuevo o presentas una acusación nueva, estás matando los años anteriores. Viene. Pero perdón, doctor, porque se ha dicho que ella lo hacía periódicamente para que no te voy a explicar. Ese tema lo asumió Narciso Isa Condes, porque Orlando era del PSD. Cierto. Y Narciso asumió el tema. En consecuencia, cada año, cuando iba a vencer el plazo, porque antes se prorrogaba sin límites, iban donde el juez, Juan Miguel Castillo Pantaleón, el juez de la instrucción del cuarto, el que tuviera, que en esta ocasión era él. Entonces le pedían que citara a alguien y Juan Miguel mandaba un acto de citación a Balaguer, que era el sospechoso preferido, porque Balaguer dijo irresponsablemente, siendo presidente de la República, el jefe de la policía, Neni Barcejas, le llevó toda la información de quiénes habían matado a Orlando Martínez y él toma el tupé. Y eso está bien, de escribir un libro y burlarse de la historia y de la mamá y de Mañón, que los procesaron y hasta lo condenaron a Mel Mañón y un grupo que lo procesaron y lo condenaron a 20 años de cárcel. Suerte que pues, después que se descubrió lo descargaron. Y el presidente de la República, Joaquín Balaguer, sabía todo eso y no le dolía el alma de esa madre sufriendo 27 años sufriendo, y no le dolió en su alma de poeta que condenaran a unos inocentes, sabiendo tú que el jefe de la policía, Neni Barcejas, te dijo quién fue que lo mató. Lo que pasa es que había una contradicción, una confrontación con el jefe de las Fuerzas Armadas, y fue de las Fuerzas Armadas que montaron el operativo. Lo voy a decir derecho, pecharon una vaina a Ney, porque había contradicción, una confrontación entre los jefes militares. Y Ney era guardia, pero Balaguer lo designó en la policía, y eso generó una crisis entre los guardias. Balaguer no dio la orden. ¿De qué? De matar a Orlando Martínez. Él está muerto. Él no permitió que Juan Miguel Castillo Pantaleón derogara, porque el que intentó efectivamente ir a entrevistar a Joaquín Balaguer fue Juan Miguel. Y pero él lo dijo que fue en varias ocasiones. Pero ahora, después que han dicho que fue Guillermo, después que todos los reformistas le votan en contra ahora a Guillermo. Pero él dice que Guillermo lo citó. Dice que porque Guillermo es que no le correspondía porque era el juez de instrucción, viejo. Cuando el juez de la instrucción tiene el caso, ya eso sale de las manos del fiscal. Y él lo tenía de muchos años antes, ese juzgado. Entonces no es mentira lo que él dijo, doctor. Escúchame, vámonos allá. Ese juzgado tenía el caso de muchísimos años antes de Guillermo ser fiscal. Consecuentemente, ya no le correspondía citarlo. Lo hacía Juan Miguel Castillo Pantaleón. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque eso evitaba que perimiera el proceso, porque cada vez que tú citabas se prorrogaba otra vez. Quien promovía eso era Narciso Isa Condes, que llevaba a la señora y ya quizás iría Negro Veras y Abelito con ellos. Entonces Juan Miguel lo citaba para que no perimiera el caso. En ese sentido está bien. Ahora otra cosa. ¿Tú sabes cuándo Juan Miguel intentó arrestar a Balaguer? No Guillermo Moreno, como han dicho. ¿Sabe qué? Él y Joaquín Zapata, que era su secretario. ¿Sí lo dijo? Un secretario muy capaz. Ojalá que los secretarios de ahora tuvieran la capacidad. Tan capaz como Castillo Pantaleón. Sí, pero el operativo ahí, el que interrogaba y hacía todo era Zapata, porque Juan Miguel era un juez light. ¿Cómo así? Sí. Pero, y no era un jurista con formación, con fuste. Que sí, lo era y lo es. De la extrema derecha jurídica, pero lo es.
que escribió un libro sobre los sujetos de derechos. Ajá. Una compilación de textos de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Sí. Una compilación de textos. Ahora lo que importa retener es Joaquín Zapata en la práctica era el juez ahí. Un muchachito muy capaz, que estudiaba Derecho. De hecho, es un jurista muy capaz en este momento. Okay. Excelente. Entonces, con el secretario, Juan Miguel se fue a donde está ahora la Plaza de Bolívar, que era la clínica Yunen antes. Ajá. Bolívar casi esquina Máximo Gómez, porque tú no te puedes parcar en el Máximo Gómez. Se aparcan ahí en el vehículo de Zapata, incluso andaba. Es un secretario bueno. Y ahí llevan una máquina IBM Selectric 2. Selectric 2 no una de esas máquinas de escribir, una Olimpia. Ajá. Sí, Olimpia. Para interrogar a Balaguer. En consecuencia, Juan Miguel y Joaquín Zapata se presentan a la casa de Balaguer a interrogarlo, como tú comprenderás, no lo abrieron. No, el punto es, y Balaguer sí sabía que fueron a eso, porque la agencia de seguridad se lo informaron. Es decir, desde ese punto de vista está bien. Lo que no está bien es, ni es honesto que diga que fue él que lo descubrió. La fuente que te estoy dando, consúltenlas. Eso se descubrió por esa situación particular de una actitud que asumió Guillermo Moreno siendo fiscal del distrito en una confrontación con Vincho, y la persona que participó fue el que confesó, y hay una grabación de Pero al final Guillermo Moreno no lo sometió como la gente cree. no, Ya, fue te lo Juan acabo de decir. Miguel. Ok, Por eso pero por está la claro. razón que Pero él se quedó callado cuando acusaban a Guillermo, y resulta que ahora los reformistas, fíjate que Lila Pero Albuquerque- Guillermo también se quedó callado. Él nunca dijo no fui yo. No, él respondió oportunamente. Deje eso ahí. Mira, Pero- en un artículo por Diario Libre que no. Porque cuando eso no usaban en YouTube. Pero él lo dijo aquí que sí, cuando lo entrevistamos. Sí, o sea. Guillermo Moreno. Él Manolo dijo- se lo dijo. Él dijo. Pero Él no dijo en ningún óigame, momento, no fui yo. La razón de la destitución. No, una cosa es que tú no digas en ningún momento no fui yo. Y otra cosa es que a su vez, que se quede callado. Y otra cosa es que le digan a Guillermo Moreno que quería arrestar a Joaquín Balaguer. Te Que digo, la destitución. No, Manolo, dile. espéreme. La destitución. Todo el tiempo No, para oiga, nosotros ha quedado en la historia Exacto. contemporánea Ajá. de la República Dominicana que la razón por la que el presidente de ese entonces, Leonel Fernández, destituye a Guillermo Moreno es porque intentó interrogar a Balaguer y porque citó a Balaguer con el caso Orlando Martínez. ¿Quién lo citó? Juan Miguel. Está bien, perfecto, pero para Exacto. todos ha Ajá, quedado como ajá. que esa fue una de las razones. Y Tanto es así que se llegó a decir como este hombre, dijeron algunos PLDistas y algunos reformistas, como este tipo tan ingrato sabe que nosotros los reformistas apoyamos al PLD y este hombre comienza a emprender una cruzada e intenta enlodar a Joaquín Balaguer con el caso Orlando Martínez. Eso es lo que todo el tiempo, por eso es una de las razones. Es más, uno de los elementos que se le adujo como positivo a su gestión, porque se entendía que él era un fiscal con valentía. Precisamente por eso. Como pocos. Ajá. Porque aquí hemos estado llenos de fiscales del distrito cobardes, históricamente. Igual que procuradores cobardes que hemos tenido en este país. Y se entendía que Guillermo era lo poco valiente que había enfrentado a Joaquín Balaguer y que intentaba enfrentar la corrupción, y por esa razón, por intentar enfrentar la corrupción realmente, fue que Leonel Fernández lo destituyó. Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que sí. Incluso se lo mencionamos Eso aquí es lo que a él. hemos comprado, sí. Ajá, y yo tú se lo mencionaste. Y yo se lo mencioné a Guillermo ¿Y Moreno. qué él te respondió? Y él lo asumió y me dio la gracia por eso. No solo, es que no fue un solo caso. Fue una secuencia de hechos. Perfecto, bien. Ejemplo. ¿Tú sabes cuál fue la detonante? ¿Cuál? Caso Lotería Nacional. Pero está bien, doctor. Déjame terminar. Bien, Yo vamos. estuve, y estoy hablando en primera persona. No, porque usted participó. Pido perdón por la inmodestia. Yo estuve ahí. Te estoy dando la información como fuente. Cuando se inicia el proceso, marquemos el tema Orlando Martínez, que quedó claro que fue Juan Miguel el que intentó apresar a Balaguer, no Guillermo. Okay. No significa que Guillermo no se atreviera. Y no significa que yo no estuviera de acuerdo con que debió ser procesado. Porque no es posible que un presidente de la República, el jefe de la policía, le diga: mire, presidente,
pasó así, y hayan entrevistado e interrogado a los que participaron, le llevaron un informe y se quede callado, después tenga el tupé de burlarse frente al mundo, al país, y decirle, estoy escribiendo esta página en blanco irresponsablemente. Irresponsablemente, sí. Bueno, la óigame. mayoría de la clase política dominicana, que está forrada de cobardes, nunca se atrevieron a enrostrarle eso. No, lo más grave es que ahora diga Lila Albuquerque, bien que perdió, porque yo tenía una venganza interna, y no les preocupa que los riferos siguen en el Congreso, no les preocupa que los dueños, los empresarios de la guagua de transporte, no le preocupa, no, así no es, no le preocupa, escúchame, no le preocupa que los dueños de los puntos de droga se religió de nuevo el diputado del dueño del punto de droga de un sitio ahí de la ribera del río Sama. O sea, eso no importa. Guillermo perdió, aplauso. Yo no tengo que ver con eso. A lo que sí importa retener es, vámonos con otro tema. Mira, la detonante fue el caso Lotería Nacional. ¿Por qué? Recuérdate que la investigación que se le hizo en el caso Lotería Nacional cuando el tema Mazurca, que para los que no estaban nacidos es un proceso de investigación. 96. 96. Sí, ¿verdad? Para los que no estaban nacidos se trata de una investigación que se hizo en la Lotería Nacional, porque igual que el caso de ahora de Dicen, un comunicador que se equivocó y no se equivocó nada en el cantar un número y se creó una revuelta nacional, y entonces se descubrió que era que un técnico, eso fue lo que se investigó. Después la justicia hizo lo que le pareció. Pero lo que importa es que un técnico llamado Mario Núñez manipulaba con una maquinita de juego. Manipulaba los bolos con un sistema electrónico, un sistema eléctrico, y en consecuencia él determinaba qué bolo salía y qué bolo no. Entonces resultó que eso terminó en una varaunda y se llegó a la conclusión de que, entre otros, había participado en ese proceso, participaba un hijo del entonces director de la Lotería Nacional, hermano de Quique Antún, Tete Antún. Y se determinó ahí que en ese proceso supuestamente habrían participado también Pepe Goico. Y quien dijo todo, sí. Y quien estuvo preso. Y ese Hipólito que lo saca a la cárcel. Y quien dijo todo. Por ese caso. Escúchame. Sí, y quien dijo. Quien confesó todo, que hubo incluso que pedirle que se callara, que ya era necesario, en mi presencia, fue un coronel que era asistente del entonces jefe de la policía, el señor Nasir. General Nasir. Sí. Que no le involucró a él ni involucró a Quique, pero sí involucró. Bueno, dio los datos de Tete Antún, de Pepe Goico, y entonces pasó lo siguiente. Modesto Martínez y yo fuimos los fiscales que coordinamos la entrevista, dirigiendo a los policías. No eran los policías que interrogaban, éramos nosotros, o entrevistaban. Y entonces resulta que cuando le entrevistamos a él, no me acuerdo cómo se llamaba el coronel, no me acuerdo. El punto es, cuando le entrevistamos a él, lo entrevistamos a todos, en la noche que se decidió disponer el arresto, Pepe Goico no volvió. Porque parece que el condenado no estaba escuchando. Tú ves, hoy vamos a decidir el arresto, y lo retuvimos a todos ahí. Y entonces. ¿No volvió a dónde? No volvió a la fiscalía. Porque lo entrevistamos. Era la policía que estaba entrevistando. Se habilitó una oficina en la policía, pero no eran los policías que entrevistaban. Hay varios oficiales que todavía andan por ahí como oficiales de la policía. Participamos y le hicimos las entrevistas, el interrogatorio, todo. Y entonces hubo un momento que ya teníamos caso y le informamos a Guillermo que estaba ese día ahí mismo en la policía con el jefe de la policía de entonces, y ahí se tomó la decisión de dejarlos bajo arresto para someterlos al otro día. La prensa, todo esto, nunca se enteró. Se enteró cuando debe enterarse, que cuando ya van camino ante el juez. Bien. Que así como se hacía y debía hacerse. Entonces, ¿por qué el detonante? ¿Por qué Leonel Fernández destituye a Guillermo Moreno? Oye, ¿qué pasó ahí? Se tomó la decisión de dejar a Tete Antún bajo arresto, hermano de Quique, y además de eso, su papá había sido un hombre honorable, director de la Lotería Nacional. Un hombre honorable. No voy a mencionar el nombre para no... falleció. Y entonces, evidentemente que eso generó una reacción, y la información que nos llegó, que entonces Quique habría hablado con Balaguer y Balaguer habría hablado con Leonel. Sí. Y Leonel, sí lo sé, llamó a Guillermo. O sea, eso fue como, miren, mi hermano es ladrón.
¿Y por qué ladrón no va así, a caer preso? No, así no. No, ¿y cómo? Déjalo ¿Por qué hasta ahí. fue? Pero fue a eso lo que fue a reclamar, ¿no? ¿Tú me estás entrevistando? Eso es lo que yo estoy entendiendo. No, para hablarlo llano a la gente. O sea, No, si el hermano mío tenía una asociación de malhechores en la lotería. El punto y es, ahora resulta que me lo quieren apresar por eso. No, estaba por eso. El punto es, en ese caso los fiscales podían hacerlo. En esa ocasión. Ya sí. Pero eso fue lo que Kike Antún le fue a reclamar. La información que surgió, esa parte yo no la tengo confirmada, que Kike había hablado con Balaguer y Balaguer había hablado con Leonel. Sí. Y entonces, esto sí es así. Guillermo, de hecho, lo dijo. El presidente de la República, Leonel Fernández, llamó a Guillermo. Ok. Y entonces tuvieron una conversación con un silencio elocuente. Ellos dos. Sí. Y entonces el presidente le pidió a Guillermo que si era necesario someterlo. Guillermo le explicó que sí, que era imprescindible y que ya estaban bajo arresto. Entonces, en lo que habrían quedado finalmente es que, pero es necesario llevarlo esposado. Entonces Guillermo le dijo, bueno, mire, presidente, ellos vienen de la misma camada, casi se tuteaban, pero ya está hablando un presidente y un fiscal. Sí. Mire, presidente, lo que pasa es que si mañana nosotros lo enviamos a ellos sin esposas, como se acostumbraba, entonces la policía que jamás me mande un agente sin cuello esposado. Porque entonces estamos vendiendo la imagen de que estamos privilegiando. Exacto. Y llegó un momento que el tema se tornó un poco crudo y el presidente de entonces, Leonel Fernández, le dijo, bueno, usted es el fiscal. Y Guillermo le dijo, y usted es el presidente. Recojan. Pero resultó... O sea, todo es por el caso Mazurca, nada tuvo que ver con Balaguer. Yo quiero... Momentito. Mira por qué. Momentito. Mira por qué. Yo no estoy desvinculando una cosa de la otra. Lo que pasa es que era un fiscal irredento. Consecuentemente, el detonante fue el tema Lotería Nacional. No estoy diciendo que no estuviera vinculado con los otros. Ahora, lo que sí... Pero fíjate lo que fueron a reclamar. Mira, lo que sí es injusto... El hermano pertenece a un grupo de asociación de malhechores. Eso lo dijiste tú. No. Pues ahora cogió miedo ahora. No, yo no. Pues planten el miedo y cogió miedo. Lo que pasa es que algo tiene que protegerte para defenderte. Si a mí me procesan pero es verdad. ¿Por qué usted lo estaban acusando? ¿Por inocente? Sino porque usted entendía que eran cómplices. Yo tengo de un hecho delictivo. Yo tengo el proceso y lo que dijo Madera, el coronel Madera, fue Madera que lo puso yo en el escenario a todos. Sí. Fue Madera, el coronel Madera, que incluso cuando él se le procesa, después sale una información dando cuenta de que él dice que lo torturaron, que nosotros lo torturamos, tú. Modesto y yo, que somos gente civilista, que venimos de los derechos humanos y cuantas cosas. Y que éramos fiscal por un tiempo. Después, cuando Guillermo lo cancelan, pues está trancando corrupto, Leonel lo trancó, lo canceló, Modesto y yo renunciamos, entre otros fiscales. Lino Vázquez quería lo destituyó. Lino Vázquez quería renunciar. ¿Pero por qué fue? Porque yo dije que no. Pero tiene miedo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué fue que lo destituyó? Finalmente fue por el caso Lotería. Ok. ¿Por finalmente trancando qué? Trancando corrupto. Ok. Entonces, de la época, La pregunta corrupto de la época dice, no, suéltame ese corrupto. Yo soy el fiscal, yo no lo puedo soltar, presidente, porque hubo una confrontación de independencia en la función, porque ser independiente es una decisión. No es un tema legal, es un tema de decisión personal. Y Guillermo tomó la decisión de ser independiente. Ahora? Como Jenny fue independiente en esa fiscalía. Jenny Berenice. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ¿tú sabes quién? En ese caso, ¿tú sabes quién se manejó con entiendo. Pues entonces yo sigo manteniendo mi apoyo a Guillermo Moreno, como lo dije. Tuvo el valor que poco fiscal. Porque es un país que está cundido de cobardes en las instituciones públicas. Y está pagando el costo ahora. Pero supuestamente él va como procurador. ¿Quién? Guillermo Moreno. Ha sonado, ¿en serio? No, Sí. eso no se va a dar. ¿Por qué? Después de ese fracaso le dicen. ¿Cuál fracaso, papá? Pero Hipólito salió peor que Guillermo. Y Hipólito es dueño de medio gobierno. Sí, pero o sea, es diferente, usted sabe. ¿Qué? Esto es coyuntural, esto es circunstancial. Oye, pero óyeme, Eduardo Estrella, que lo respeto muchísimo. No, yo no lo culpo a Guillermo del fracaso. Escúchame. Estoy diciendo, pero es un fracaso. O sea, circunstancial. Le ganó Omar. Sí. Le ganó Leonel. Omar. ¿Y por qué Leonel no ganó para él? Exacto. Ganó para el hijo. Porque se descuidó la candidatura nacional. Pero yo soy objetivo. Doctor, y ya sabe que yo no simpatizo por Omar, pero yo soy objetivo. Porque yo valor tengo para decir lo malo y valor para decir lo bueno. Usted sabe que no prendió la candidatura. Omar fue una sensación. Ganó. Y Novoa en Ecuador. ¿Y cómo está Ecuador?
pero ya es otra cosa. No, espérate. no, exacto. No, ¿Tú ya sabes? es consecuencia del Tú me triunfo. estás Ya es metiendo- otra ejecución. ya es Óyeme otra a mí, cosa. óyeme a mí. Cándido, no estamos hablando de la ejecución. Fueron a las elecciones y Omar le ganó. Yo no sé de políticos. ¿Eh? Yo no sé de políticos. No, está No bien, me yo meta sé. allá. Ok, No, oigamos porque no hay esa. manera. Oye, Algo porque- que yo necesito que aclarar. Oye, ¿por qué? Porque es que cuando entra la pasión, la razón salta por la ventana. Y en el tema político, es como el Esto es un país de tema pasión. religioso que pasa en la Franja de Gaza. La pasión domina y por eso yo no me involucro en ese tema. Con relación al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que Sí. estuvo aquí. Entonces, lo que él dijo al final fue cierto. ¿De qué? Algunas partes sí, otras partes no. Sí, no. Lo que él dijo con relación a que Guillermo Moreno no fue que hizo el asunto de Balaguer, el sometimiento. Eso es cierto. Sí, porque Guillermo Moreno no era fiscal cuando se hizo sometimiento. Y segundo, a quien el correspondiente regalo era Juan Miguel Castillo Exacto, Pantaleón, o sea, que le que fue de eso fue instrucción. correcto. Sí. Sí. Lo Ok. que no entiendo es por qué entonces acusan a Guillermo de que quiera trancar a No, Balaguer. pero que no es que la acusan, él mismo se Que lo sí, adjudicó. que... Ah, no, no, lo aceptó, no, pero él lo aceptó aquí Que en una sí, entrevista. lo aceptó. Ya, pero ya, yo O no- sea, debo Que decir una nosotros cosa. entendíamos que era un punto a su favor. Claro, eso era un bombo. Nosotros entendíamos que era un Es punto a un favor de bombo. Guillermo y él lo aceptó. Exacto. Convenientemente en el momento. Claro. Sí. Sí. Lo que Gracias. Sí, Él no me dijo, no, espérate, voy a Eso hacer es una verdad. corrección histórica. Exacto, Yo que- no fui, fue Juan Miguel, lo citó, Exactamente. pero Ya. yo no. Sí. Él no me Eso es- aclaró eso. Ah, bueno, pero... O sea, bueno, Entonces no es que lo acusan, ok. es que él se dio su autobombo. Él aceptó ese Exacto. mérito. Y Juan Miguel, con toda la razón Claro. del mundo, entonces hizo la aclaración de que no hay Yo un no tengo error nada de ese histórico señor en que se ha contra. Al contado. contrario. Sí, No, aquí sí somos objetivos. Ve- No, aquí sí. Al contrario. No, aquí sí. No, mira, déjame decirte con toda honestidad. Con toda honestidad. Tú sabes que si no fuera así, no se lo digo. Ustedes tienen una particularidad de que entrevistan hasta el tope, tú. O sea, y el entrevistador no está para estar complaciendo peticiones, hacer preguntas light. No. O sea, eso que ustedes hacen aquí, créeme que Ya todo el mundo, doctor, usted lo sabe. Sí, Libremente. Sí, señor. A Sí, todo señor. el que viene y en todas las Sí. vertientes. Y Por de las ejemplo, virtudes. eso que hubiere perdió, ¿no lo están adjudicando a nosotros? Igual. Que hubiere perdido por ese señor. No. Por Y dicen que por culpa tu de culpa Manolo. a ti te adjudican la derrota de Guillermo. Es verdad, no la adjudican. Sí. En Monteplata Pero no óigame, quieren saber de Manolo. óigame qué pasa. Lo que pasa es lo que yo le he Es dicho que a la esto no es gente. para complacer No es que peticiones. nosotros somos fuertes. Es que aquí no se puede venir a hablar embuste. Es que que se han son- acostumbrado a hablar embuste en Oye, otros sitios. óyeme a mí. El político o la figura pública o el abogado, quien sea, Sí. que le gusta ir a los programas a que le permitan hablar sus embustes, Sí. que Sí. vaya otro. Sí. Porque aquí, No. si habla embuste y lo sabe, usted está hablando embuste. No, Todo sí. lo que se pregunte porque sale en la prensa. No, se oye, investiga. Claro, no nos inventamos. Óyeme a mí, que vaya a ese. De a otro, no a ese. No, vaya a otro programa donde lo que lo ayudan, diga. le sirven, se la acomodan. Sí, pero es verdad. Le dejan hablar Tú sus sabes que embustes. eso es lo que les. Eso es lo que más crecimiento le ha generado a ustedes. Y yo lo estoy diciendo de la acera de enfrente, que se ve mejor. Gracias. Eso Es es en una serio. pena, es una pena que la política en República Dominicana, tan sucia, tan baja, el ejercicio político que hace en el país, esté por encima de los seres humanos. Está por encima de la justicia. Y mira, no es solo aquí. Tú quitar a una persona porque actuó correctamente, tú destituirlo por un asunto político, tú defender corrupciones y corruptos por apoyo político, wow, te dice mucho que el día que aquí, que no va a suceder, se haga una revisión de la historia de la República Dominicana, Sin pasión. faltaría cárcel. Sin pasión. Porque la mayoría de los políticos de este país deberían estar presos. Sin Quiero hacer una pasión. pregunta al doctor. La mayoría deberían estar por complicidad No todos. mínimo. Mira, no todos. Dije la mayoría. Los que No, sea- la lo que- mayoría no es todo. Sí. El 90% de los políticos de este país deberían estar presos. En caso de que el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón quisiera venir aquí porque no está conforme con alguna de sus declaraciones, ¿usted aceptaría compartir con él aquí? Te voy a ayudar en esto. Una vez tuvimos un panel, yo no tengo inconveniente. Una vez participamos en un panel porque él comenzó a acabar con el Código Procesal Penal, que como dije, tuve la honra de ser uno de los redactores. Y yo le dije, pero papá, tú no puedes quejarte. Porque es que cuando comenzamos a ti se te invitó y tú presentó un proyecto sobre el código, el juez de instrucción, y cuando comenzamos a revisarlo,
jurista con mucha experiencia y calidad. Él dijo, eso no hay que revisarlo, eso está perfecto. Y lo que está perfecto no hay que revisarlo. Y se fue y no volvió más. Entonces no te quejes de que el código ahora perjudique lo que tú no opinas, porque tú no... te lo estoy diciendo, repitiendo. Es decir, naturalmente, él es respetuoso en el debate. Es un tipo que conceptualiza bien. Sí. Con ese nivel de respeto que aquí se trata a la gente, si usted no se deja maltratar, pues asunto suyo. Yo no tengo inconveniente en participar en un panel, en un debate con Juan Miguel sobre el hecho histórico del procesamiento a los que mataron a Orlando Martínez. Y yo concluyo en algo. No estuvo mal que Juan Miguel Castillo Pantaleón intentara interrogar al presidente de la República, que lo era, cuando mataron a Orlando y sabía que había pasado. Sí. No estuvo mal que Guillermo Moreno implementara, y Abel Rodríguez del Orbe, que me dicen que está en estado de salud muy delicado, actuaran como lo hicieron siendo funcionarios del Estado. Y si eso le costó a Guillermo Moreno no ser fiscal de nuevo, pues aplauso. O no ser senador de la República, pues aplauso, porque si usted quiere que las cosas cambien, tiene que dar un paso al frente. Sí. Usted no puede pretender que las cosas sean diferentes haciendo siempre lo mismo. Sí. Por eso tal vez, y sin el tal vez, los partidos políticos no me han convocado a ser miembro de ellos, porque yo no puedo entender que usted hoy se esté diciendo 3,000 cosas y mañana estén abrazándose, o son compañeros de oficina de origen como Guillermo y Leonel en el edificio 10 de la calle El Conde, casi esquina 19 de marzo. Y hoy esté cada uno por una banda diciéndose muchísimas cosas y maltratándose. Yo no entiendo, doctor, eso. No. Entonces vamos a seguir en YouTuber aquí. Pero mire, la política corrompe tanto que esa persona que usted ve y todo el mundo ahora mismo, todos, ay, sí, que Guillermo, que lo iba a hacer por el caso Mazurca, que iba a someter. Es la misma persona que le levantó la mano a gente que él estaba acabando, incluyendo el mismo presidente de la República que él estaba investigando, decía que tenía que ser investigado por paraíso fiscal. Oye, esas son las incongruencias. Yo no te voy a decir que no quiero entrar en temas políticos, pero sí el tema personal. Yo conozco a Guillermo, conozco a Aura, en lo personal. No entré ahí por ser abogado y él fiscal, sino por apoyarle en la gestión, que hizo una gestión muy buena en ese periodo. Y ahora a su vez en la Junta Central Electoral. Son gente congruentes. Ahora bien, tú eres político. Consecuentemente, te lo voy a decir derechito. Derechito. Si estás en política, actívate en política. Y tú no puedes hacer política para hacer poesías. La política se hace con una vocación de Estado. Ahora bien, vamos a verlo de este modo. Voy a pedir disculpas por esto, porque yo de eso no sé. Pero es que es correcto que mucha gente hayamos pedido que todo lo que se mencionaban, algunos pidieron, yo no, se mencionaban en el caso de los papeles de Panamá, se pidiera que se investigaran. ¿Significa que son culpables? No. Ahora bien, es que uno de los que dijo, bueno, entre otros juristas dijimos, pero que es un pecaminoso. Como dijo el presidente recientemente, es un pecaminoso, porque es que las offshore surgieron en Estados Unidos y existen en Estados Unidos, en el sistema de negocios de Estados Unidos. Consecuentemente, cuando la empresa Monsanto, que era una oficina de abogados impresionante, que construía, formaba compañías de carpeta, que consiste esencialmente en que tú formas una compañía, registras el nombre con los hijos tuyos, tu familia, la gente de tu oficina, y cuando a alguien le interesa una compañía, te la vende. Eso existía allá, existe en Estados Unidos, proviene de ahí y existe en República Dominicana. Te voy a dar un ejemplo breve. Entonces no es pecaminoso en sí. Lo pecaminoso es que tú lo uses para evadir impuestos, como pasó con un futbolista español, creo que Messi. Messi, a través de su papá, compró una compañía de esas y en España lo procesaron porque decían que esa compañía fue para evadir pago de impuestos en España de lo que se ganaba con el fútbol, y en consecuencia le abrieron un proceso y él dijo, bueno, yo no sé de eso porque es mi papá que maneja los negocios. No, y ¿sabe por qué lo procesaron? Y crearon una figura jurídica nueva en el derecho penal, llama ignorancia deliberada. Es que usted alega ignorancia de lo que se hace el chivo loco, sí, para decir una palabra popular de edad. Sí, entonces, por ignorancia deliberada, con un nuevo tipo penal en derecho penal económico. Ahora bien, por eso digo, el hecho de que Guillermo haya pedido que lo investigue no significa que el presidente sea culpable. ¿Tú ves? No, porque él pidió, por ejemplo, a Marixa, también la del PAL, que le levantó la mano ahora cuando él quería ser candidato. Bueno, cuando era el candidato. Bueno, y metió preso a Gorimoya.
y quería, o sea, lo mismo. Entonces, son cosas. Pero él no hizo causa como un Goris. De hecho, en el caso de Goris, tú sabes que una cosa que llaman el chivito. Pero que ella le levantó la mano, Marixa, y él dijo, incluso en su cuenta de Twitter, él publicó que las cuentas de la señora Marixa López, no, por lo que pasa es que, por eso le digo, la política corrompe. Es una. Corrompe porque entonces te hace un incoherente. Eso es lo que pasa. Entonces te levanta la mano gente que tú dices que tiene que ser investigada y pone querella penal, hashtag querella penal. Te digo con quién Guillermo posiblemente nunca participe en campaña, con Leonel, porque él le presentó una querella. Ya yo ni dudo. Pero vámonos por parte. Él le presentó una querella. ¿Sabe quién la desestimó? Jenny Berenice. ¿Significa que Jenny es mala por eso? No. Dice que Jenny es incoherente por eso. Que Jenny es leonelita por eso. Ella desestimó con una motivación que generó un libro y Guillermo presentó una querella contra Leonel por el tema Funglode y Jenny se tomó su tiempo y lo investigó, pero además habían presentado otra, alguien, creo que Guido, contra Leonel por otro tema. Y Francisco Domínguez Brito, el día que Leonel iba a dictar un discurso, Francisco Domínguez Brito se presentó ante una cámara y la desestimó por una declaración de prensa. Es decir, no estoy diciendo que Domínguez Brito lo hizo mal, lo hizo bien. Ahora, por lo menos en el caso de Jenny, que es una mujer de resiedumbre, Jenny Berenice emitió un dictamen desestimando una querella que Guillermo le presentó. Es decir, está mal por eso Jenny, pero entonces no me digas tú que Guillermo está mal por el hecho que desestimó una querella que presentó la mamá de Orlando Martínez porque es que ya había otra. Es decir... No, yo no estoy hablando de eso. Pero ya ese tema político, de coherencia o incongruencia, ese tema yo no lo administro bien. Lo que sí importa retener es que me parece honesto poner las cosas sobre el papel y poner todas las versiones y no... mira una cosa. Lo digo. ¿Para qué carajo que se meten en ese tema político tú? Porque es que resulta que nadie sale limpio. Nada. Mira el cazador, ¿cómo se llama? El cobrador, como lo tienen dando más brinco tú. En la política te sacan todo. Yo no lo... ¿Pero y por qué? Y se inventan cosas. ¿Pero y por qué que no presentan sus propuestas? Yo dije, yo voy a votar por el que me porque me presente un historial, porque me presente las propuestas, por ejemplo, por ejemplo en el Congreso, sobre temas cruciales. Eso no fue un debate, eso fue un panel. Lo que hicieron fue un panel. Debate es esto que estamos haciendo nosotros. Tú ves que chocan. Entonces, cuando Guillermo le dijo le dijo a Omar, pero el candidato a la presidencia del partido que te impulsa se opuso al 4% para la educación. ¡Ah! Me le está hablando mal de mi papá. Y se puso ñoño. Eso es el debate. Sí. Yo sabía que usted me iba a hablar de mi papá. Claro. Pero que su papá era el presidente de la República que se opuso al 4% para la educación. Era lo único que tenía para rebatirle a él. Era lo único que tenía y Omar nunca se fue a lo personal con él. No, pero mira, tampoco Guillermo no se fue a lo personal. Sí, claro. No le señaló algo que es cierto. Pero el papá se opuso. Omar tenía 4 años, 5. Está bien, pero el candidato a la presidencia de la República del partido y jefe del partido y su papá era presidente usted puede tener un debate con mi papá. Le dijo. Y es verdad. Pero que él no era candidato a la presidencia. El Abinader y Leonel sí debatieron un tema que... Eso le restó a él. Para que tú veas, en vez de sumar, le restó. Mía, se llama marketing. Usted sabe de eso más que yo. Yo soy publicista, por eso se lo digo. Por eso, tenía un equipito. Relacionista pública. Es más, te lo voy a poner más simple. Omar hizo su tarea. Entonces, yo creo que él ensayó muchas veces así. Porque él es buen actor, el muchacho. Fíjate, desde la campaña de Peña, mira. yo no había visto cosas tan puntuales. O sea, la campaña de Peña de Primero la Gente, desde esa época yo no había visto una publicidad tan llamativa. Y eso, y con redes, lo que fuera. Una pregunta. ¿Cuánto le habrá costado al país? Ten político, usted metido, después no se queje. Pero déjame hacer una pregunta. Yo voy a preguntar, Pregunte. Hay maldad en tu palabra. No. Que después no sé qué. ¿Cuánto le habrá costado al país ese producto llamado... ¿Cuál? No. Omar Fernández. ¿No será Guillermo Moreno? Los dos productos fueron muy No, pero Guillermo no es un producto que Guillermo no prendió. Pero se perdió el dinero. Ahí fue que se metió dinero. Se perdió. Mira, señores, miren esto. Muy puntual. Mira, Omar es mi senador. Sí. Yo no voté por él porque yo no tenía razón para votar. No porque yo estuviera de acuerdo con Guillermo, no necesariamente. Lo que pasa es que cuando revisé su historial como diputado en 4 años, no encontré mucho. Okay. Si tú sabes por quién yo voté, por José Horacio.
Muy bien. Como bien candidato a hecho. diputado. Bien. Y este sistema democrático es una pantomima, tú. Porque el que saca más, es como Estados Unidos, el que saca más votos no necesariamente es el que gana. Ese método de Hon es otra Es cosa, es otro tema. No, eso es una locura. Bien. Entonces, Gracias, yo voté doctor. por José Horacio. Si tú mides a Omar de popi a popi, Sí. de popi a popi, De de popi a joven a popi. joven. Sí. Y lo digo con muchísimo respeto a esos muchachos jóvenes porque son la generación sucesora. Sí. No encaja. Bueno. ¿Entendiste? Es decir, Gracias. en resultados de 4 años de gestión como diputado. Yo espero ahora que... Busco la del boli. Es que Boli es de otra generación. No, es la misma generación. Amiga mía, Boli es de la generación de ustedes, Bien. los medio, los Gracias. popiguá. Gracias, Otro doctor. programa. Señores, hasta aquí. Mañana. Politiqueando.